Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Le damos la bienvenida al capítulo 2 del canto 11 del Srimad Bhagavatam en este curso Bhakti Vedanta. ¿El cortito fue el primero? El primero lo vimos en 2 clases, ¿no? Sí. Ahora comienzan una nueva sección de capítulos hasta el capítulo 5, donde se van a describir las instrucciones de los yogendras, los 9 yogendras, a Maharaj Nimi. Este capítulo se llama Maharaj Nimi se reúne con los 9 yogendras. Y aquí comienza todo. Aquí comienza Shukadeva Goswami a armar la agenda, digamos, la temática. Él mismo quiere hablar acerca del Bhagavad Dharma. Interesante esto, que estuvimos hablando todos los cantos anteriores, uno podría preguntarse, ¿no? Sí, el Bhagavatam es Bhagavad Dharma, habla del Bhagavad Dharma, de los deberes que tienen que ver con Bhagavan, tienen que ver con la vida, con el servicio devocional. Son temas trascendentales estos, y uno puede decir, ¿hay algún otro tema trascendental más allá del Bhagavad Dharma? Sí, hay muchos temas trascendentales, no necesariamente nosotros cuando damos las clases siempre hablamos de Bhagavad Dharma. Hay otros temas trascendentales que también son espirituales y que ayudan a todos. Pero en esta ocasión, Shukadeva Goswami quería centrarse, citando esta conversación, que es una conversación que tiene Narada Muni con Vasudeva, que a su vez Narada Muni cita a Maharaj, a los Nava Yogendras predicando a Nimi. Siempre es así la cosa. El Bhagavatam tiene esa particularidad. Aquí está hablando Shukadeva Goswami a Parikshit. En realidad están hablando los sabios, ¿cómo se llama? Suta Goswami a los sabios, lo que está diciendo Shukadeva Goswami a Parikshit, lo que va a decir Narada Muni a Vasudeva, de lo que van a decir los Nava Yogendras a Maharaj Nimi. Siempre alguien lo escuchó antes. Sí, siempre alguien lo escuchó antes, este asunto, ¿no? Es la particularidad que tiene el Bhagavatam y la particularidad que tiene el Bhakti, que siempre citamos autoridades o experiencias anteriores. Entonces, no me imagino los Nava Yogendras a quien estaban citando. Por las dudas ahí queda, porque si no, no termina más esto. No. Sí. Encontrar narradores. Sí, la cuestión es encontrar narradores. Eso sobran en el Bhagavatam. Entonces, se va a centrar en el Bhagavad Dharma como tema trascendental. ¿Qué otros temas trascendentales? A mí me gusta siempre cuando se habla vamos a hablar de Bhagavad Dharma, el gran tema trascendental Bhagavad Dharma. Entonces a mí me gusta siempre hacer la pregunta, ¿qué otros temas trascendentales existen que no sean Bhagavad Dharma? Temas ontológicos, Sankhya Yoga. Bhagavad Gita, por ejemplo, el capítulo 2 no habla de Bhagavad Dharma. Habla de la diferencia entre el cuerpo y el alma. La enumeración de elementos materiales del mundo material. Existe en el Bhagavatam también esos. Kapila en el canto 3 habla acerca de Sankhya y habla acerca de, no es Bhagavad Dharma eso, son enumeración de los elementos materiales. Es la manera científica de abordar el mundo. La enumeración de todos esos elementos, la diferencia entre cuerpo y alma, dónde está la superalma. Todo eso son temas trascendentales también. Y ayudan, ¿no? Obviamente. A Arjuna lo ayudó, capítulo 2, y a nosotros también. ¿Y qué ayuda, por ejemplo, cuando empieza a describir hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y todo el 25? La genealogía, ese es otro de los temas trascendentales. Otro de los temas trascendentales está bien. Uno es los temas ontológicos de Sankhya Yoga y otros son los temas históricos o sociológicos. Que también se describen en el Bhagavatam. El asunto de los reinados, cómo reinar, Varnayana, cómo reinar apoderado por Dios o en conciencia de Dios. Todos estos temas que tienen que ver con la sociedad actual, temas políticos, temas sociales, son temas que a veces en la clase de Bhagavatam también nosotros los discutimos, ¿no?
como son temas que son aptos para clase de Bhagavatam. A pesar de que no es Bhagavad Dharma. No estamos hablando del servicio devocional, sino estamos hablando de una manera de reinar, una manera de desempeñar los deberes en este mundo, los reinados, cómo fueron, cómo hicieron para establecer el Dharma en las sociedades hoy en día. Ahora vamos a identificar qué es Bhagavad Dharma específicamente, ¿no? Si está vinculado, a veces, todo está vinculado. Si está vinculado con Krishna, ya es igual, es auspicioso, digamos. Todo esto es auspicioso, todo. El asunto es que queremos diferenciar acá, porque estamos encaprichados en diferenciar Bhagavad Dharma. ¿Por qué ahora se le ocurrió a Shukadeva Goswami hablar de Bhagavad Dharma? ¿Qué estaba hablando antes entonces? Porque él dice, ahora vamos a hablar de Bhagavad Dharma. Entonces, otro de los temas son temas nociológicos. Eso lo estuvimos viendo, por ejemplo, la pregunta de Parikshit con respecto a cómo puede ser que las palabras puedan expresar cuestiones que están más allá de las palabras. ¿Recuerdan? En los Vedas personificados se responde eso con los Vedas personificados. Lo vimos, esto es en el último capítulo del canto 10. Eso es un tema epistemológico, de cómo hacemos para entender a Dios a través de nuestras palabras. Eso no es Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma, ahora vamos a definir qué es. Eso es solamente cómo se hace en este mundo para entender a Dios con nuestra cabeza, con nuestra mente y todo eso. Son temas así. También tenemos temas teológicos, ¿sí? Cuando se habla acerca de la naturaleza del absoluto. Por ejemplo, el capítulo 7 del Bhagavad Gita, el conocimiento del absoluto, la opulencia del absoluto. Se habla acerca del absoluto, pero no se habla del servicio devocional. Se trata de describir cómo es Dios. Esos son temas teológicos. Se hablan también temas, o es apto hablar en la clase de Bhagavatam, temas sobre el sadhana. Las prácticas. Cómo practicamos, cómo controlamos la mente. Todas las técnicas, los kriyas que hay, o las prácticas que hay para llegar a la perfección espiritual. Eso también lo hablamos, ¿no? Y ahora cantamos la yapa. ¿Y qué desafíos tenemos? ¿Cómo nos afecta a nosotros las anartas? Son todos los temas psicológicos a veces, ¿no? ¿Cómo hago yo cómo hago para ser humilde? Esa pregunta, por ejemplo, ¿no? La típica. ¿Cómo hago para controlar la mente, oh Gurudev? ¿Cómo hago para concentrarme en la yapa? Bueno, todos esos son temas del sadhana que son importantes también. Las características del condicionamiento material, cómo nos condicionan las gunas. Bhagavad Gita prácticamente habla del capítulo 14 en adelante, todos los distintos condicionamientos. Darnos cuenta de cómo nos condicionan las gunas es algún aspecto importante. Inclusive el capítulo 14 del Bhagavad Gita va a hablar de que si uno entiende por especulación filosófica cómo el condicionamiento de las gunas nos está afectando, uno se libera. O sea que no es poca cosa entender los condicionamientos. Al saber cómo estamos condicionados, sabemos qué es lo que no somos, por lo menos. Entonces, los temas creativos también, la creación del universo, eso también es un tema que no es Bhagavad Dharma, pero que es un tema que se discute en el Bhagavatam. Cómo se crea el universo, de qué se trata el universo. También es un aspecto importante, el Virat Rupa. Entonces son temas que tienen que ver con el Bhagavatam, tienen que ver con la vida espiritual, tienen que ver con las preguntas esenciales que se hacen las personas, preguntas trascendentales, pero todavía no llega a lo que exclusivamente queremos llegar con Bhagavad Dharma. Interesante que estos temas que acabo de enumerar son los temas que propone el Bhagavatam para discutir. En el canto 2, si bien no recuerdo, en el capítulo 10, se enumeran los 10 temas del Bhagavatam. Sarga, Visarga, la creación secundaria, Uti, bueno, para los que están estudiando, Stanan, Niroda, Poyanan, Ishanukata, Asraya. Son los 10 temas que se discuten en el Bhagavatam. Después vamos a tener que dejar, eso hay que retroceder al canto 2 para verlos, pero tienen que ver con todos estos temas trascendentales que enumeramos ahora. Ahora, Shukadeva Goswami quiere centrarse en Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma es el deber del Bhagavata, ¿no? Del Bhagavata. El Bhagavata es aquel que está sirviendo a Bhagavan. Entonces, ¿cuáles son los deberes de ese camino? Porque ya no vamos a hablar ahora de Jnana Yoga, de cómo entender que no somos el cuerpo,
tampoco de la creación o de los condicionamientos, sino cómo es el camino, el dharma, el camino, el sendero del bhakti. El camino del bhakti a Bhagavan. Entonces, ¿qué preguntas pueden responderse? ¿Cuáles son los temas que seguro se van a tocar cuando se hable de Bhagavan? Por ejemplo, sabemos que si hablamos de Sankhya Yoga, seguramente vamos a hablar de la diferencia entre el cuerpo y el alma, los 24 elementos y todo eso. Si hablamos de Bhagavad Dharma, ¿qué temas se van a tocar ahí? El proceso de Bhakti, obviamente. Capítulo 9, por ejemplo, del Bhagavad Gita, habla de Bhagavad Dharma. El proceso de Bhakti. ¿Cuáles son los beneficios del proceso de Bhakti? ¿De qué se trata el proceso de Bhakti? La meta del proceso de Bhakti. La potencia especial que tiene el proceso de Bhakti. Yo tengo que hablar también acerca del maestro espiritual. Muy bien, sí. Tiene que hablar... Bueno, maestro espiritual es un término muy amplio que puede estar en muchas tradiciones. Mejor dicho, tiene que hablar de un elemento muy especial que existe en el Bhakti, que es el devoto puro, o el contacto con esas personas. Entonces, la característica del devoto puro, aquel que está situado en Bhagavad Dharma. Todo eso es lo que se va a discutir en este capítulo y en los próximos también. En realidad, Maharaj Nimi va a hacer otras preguntas también más allá de solamente el Bhagavad Dharma, que se van a explicar en los próximos capítulos. Pero este primer capítulo, este que tenemos aquí, el capítulo 2, ya empieza con Shukadeva Goswami diciendo queremos hablar de esto. Y él ya empieza haciendo declaraciones que tienen que ver con los beneficios del Bhagavad Dharma. Por eso, él dice, por ejemplo, Maharaj Shukadeva Goswami, dice, mi querido rey, en el mundo material las almas condicionadas se enfrentan a la muerte a cada paso de la vida. Por lo tanto, ¿quién de ellas no prestaría servicio a los pies del loto del Señor Mukunda, que es digno de adoración incluso para las almas liberadas? Bien, ya introduce al tema y entonces comienza a contar este episodio entre Vasudeva y Narada Muni. El encuentro entre Vasudeva y Narada Muni, donde Vasudeva le pregunta a Narada Muni, le pide a Narada Muni que le hable acerca del Bhagavad Dharma, no de rituales, no de la ciencia del alma, no de la creación del universo, sino la práctica que a mí me libera y me posiciona espiritualmente liberado. Dicen que Vasudeva estaba un poco, dice que lo despertó un poco ese asunto de la maldición a la dinastía Yadu. Vieron que había pasado. Entonces Vasudeva, ¿qué pasó acá? Nos estábamos acostumbrando a esta vida y yo me olvidé de la liberación. Bueno, Vasudeva en su humildad, ¿no? Obviamente que él es una persona liberada, pero estaba haciendo el papel ahí, entonces me olvidé de lo que es la situación liberada, la situación eterna. Por favor, háblame ya mismo del Bhagavad Dharma, de mi posición espiritual eterna y cómo lograr eso ya mismo, la liberación. Entonces comienza a hacer esas preguntas y en el medio de esas preguntas, Vasudeva también ya establece, esto después lo pueden leer ahí, ya establece algunas particularidades de este Bhagavad Dharma. Entonces, en este capítulo se van a hablar 3 aspectos del Bhagavad Dharma, al menos de los que pude identificar. La superioridad del Bhakti como proceso a comparación de otros. La superioridad de los devotos puros, entre otros trascendentalistas o personas divinas, o semidioses inclusive. Y también un tema que es del Bhagavad Dharma son los diferentes estados del Bhakti. Porque si estamos hablando del Dharma, del Bhakti, del proceso de Bhakti, tenemos que hablar también de los distintos estados que hay. Así que acá se va a hablar de los Kanishya, Madhyama, Uttama, todo eso más adelante. Ahora en esta clase solamente lo vamos a dedicar en los próximos 10 minutos a la superioridad del Bhakti, entre otros procesos. Uno puede decir, otra vez eso, otra vez sopa, como dicen, ¿no? Ya estamos, ya somos de la conciencia de Krishna, no me tienen que convencer a mí de que el Bhakti es lo mejor, qué sé yo. No tengo inclinaciones por hacer ningún otro proceso,
podríamos decir, ¿no? Toda la audiencia que está escuchando aquí. Pero bueno, es interesante para saber de qué se trata, cuál es la particularidad, porque si no a veces nosotros caemos en lo que se llama ese asunto de que estamos en la religión Hare Krishna, como una más de todas las religiones, ¿no? Nos queremos hacer los eclécticos y decimos, bueno, este es un camino, y allá hay otro camino, y cada uno hace su camino y todo eso. No, Bhagavad Dharma no lo posiciona Shukadeva Goswami como uno más, como sí lo hace Krishna en el Bhagavad Gita, cuando posiciona a otros procesos. Acá tenés Jnana Yoga, pero también lo podés lograr con Karma Yoga, dice, ¿no? Y acá también tenés Astanga Yoga, opciones de supermercado. El Bhakti Marga o el Bhagavad Dharma no es una opción más. No se lo puede equiparar a esas opciones de supermercado. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, lo primero, algunas de características que se enumeran aquí. Lo primero es que cualquier identidad que uno tome en este mundo, cualquier ego que uno tome en este mundo, trae finalmente sufrimiento. Nosotros estamos intentando, vida tras vida, ¿cómo se llama esto? Experimentar o divertirnos con diferentes identidades, ¿no? Diferentes identidades. Por ejemplo, ahora, ¿cómo te sentís? Como Giri, la que toca el violín, ¿no? La hija de Janaki Paramahansa, ¿no? Y así. Cada uno está tratando de sumergirse en un rol que tenemos cada uno. Acá está Paran, el profesor de no sé qué, ¿no? Bhaktiyat. Entonces estamos nosotros identificados con algún rolcito acá de este hombre, no sé qué, argentino, que habla así, que le gusta el fútbol y todo eso, ¿no? Todas las cosas que son identidades. Entonces cada uno se va divirtiendo día tras día con diferentes identidades. Estas identidades nunca, esto es lo que dice Vasudeva, nunca dan completa satisfacción, nunca dan plenitud. Si fuera, y la prueba es que si fuera que nos daría plenitud una identidad, nosotros no la cambiaríamos en la siguiente vida. Esa es la gran prueba. Seríamos siempre el mismo. No, yo quiero ser Parampadam eternamente. ¿Me explico? Yo en mi próxima vida quiero ser Parampadam. Y no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? No es que es un castigo que nos cambian de identidad. Es un producto de nuestros deseos que vamos desarrollando en la vida, donde ya nos cansamos de Parampadam y decimos algo nuevo. O el Parampadam, pero hacerle este ajuste. Porque esto no me gustó, que tiene los pies tan grandes. Puede ser un calzado más barato para la próxima vida. Entonces siempre vamos cambiando. Quizás no es tan drástico el cambio, pero vamos cambiando. Bueno, ahora no toco el violín tan bien. Puede ser la próxima vida un poquito más de saber desde niño tocar el violín. Entonces así vamos cambiando vida tras vida nuestras identidades y nunca estamos completamente satisfechos. Sí. Y lo impresionante es que Krishna lo arregla para que ni siquiera te tengas que esforzar, sino que a través del cuerpo uno vaya cambiando de identidad, de actividad. Y siempre, o sea, el viejo quiere ser joven, el nene quiere ser grande, está siempre la persona para atrás, para adelante, no está presente. Es verdad. Está como mecanizado ese sistema. Exactamente. Pero eso es porque simplemente nunca nos podemos acomodar. Es como vieron esas sillas que nunca estás cómodo. Te mueves para acá, te mueves para allá. Y así son los cuerpos materiales en esta existencia. Nunca nos podemos acomodar. En el significado, hay unos significados. Aquí los devotos del BBT, por decir, creo que fue Rihanna Maharaj el que escribió, seguro, escribió todo esto. Él dice que sí. Bueno, parece que se abstuvo en el canto 10, me imagino porque estaba el Krishna Book, ¿no? Entonces no hay tantos significados. Pero en el canto 11 lo dejaron suelto, ¿no? Y hace unos significados largos, muy interesantes, realmente muy buenos, ¿no? O sea, no es que pone nuevas ideas, sino que explica lo del verso de una manera muy clara, con muy buenas analogías. Entonces ahí en ese significado de las identidades habla de que, bueno, vos podés ser un ego
dharmático. Un ego, no, pero yo soy bueno, ¿no? Pero aún así no te satisface. Un ego o un disfrutador irresponsable, dice ahí en el significado. Bueno, uno dice, bueno, dejo la religión y trato, por ejemplo, uno dice, soy un casado dharmático. Entonces hago mis tareas, entonces eso me tendría que dar satisfacción. No, por más que lo hagas religiosamente. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que, claro, no me dejan ser feliz. No me dejan estar con todas las mujeres del mundo, sino con una sola. Vamos a hacer, entonces lo que hacen hoy en día, ¿no? Como la identidad matrimonial no te da satisfacción, vamos a probar lo irresponsable. Poliamor. Exactamente, el poliamor, pero ya ni siquiera con lealtad. El poliamor necesita lealtad también. Es más que eso, ¿no? Entonces buscas eso, pero eso, el significado dice, es peor. La insatisfacción es tremenda, unas crisis tremendas psicológicas, materiales, enfermedades. Se vuelve loco. Te volvés loco, sí. Entonces no hay manera de acomodarte ni religiosa ni religiosamente. Entonces, ante eso, los budistas, ¿qué dicen? Y el significado habla de eso. Aniquilamos las dos, la religión y la irreligión. Y nos anulamos, porque la anulación del ser debe ser la felicidad. Pobrecitos, peor, porque no hay peor experiencia que la anulación. Es como, el ejemplo que se da es como, ¿no? Tenés una herida en el brazo y vos para sacar la herida, en vez de curarla, te cortas el brazo. No, pero ahora no tenés brazo. Sí, pero se me fue el dolor. Eso es más o menos la lógica que explican acá el significado acerca del budismo. Le da, como ese Riranda Maharaj, ¿no? Le da dura ahí. Entonces, así tenemos que las identidades jamás nos satisfacen. En cambio, no existe algo que sucede en el Bhagavad Dharma, es que cuando uno se sitúa en la práctica del Bhagavad Dharma y se identifica como un sirviente del Señor, eso da plena paz. Eso hace que de pronto uno dice, esto está bueno, ser un sirviente de Dios, nada más. Yo recuerdo, esto es una experiencia personal, pero esa experiencia de decir, soy un sirviente de Dios, fue lo que a mí me motivó para meterme con los locos Hare Krishna. Para decidirme eso. Porque ya conocía, pero dije, bueno, pues ya está, ya conozco, ahora me voy a hacer mi vida espiritual a Bariloche, ¿no? En mi viaje, listo, me llevé el Bhagavad Gita y mi herramienta, la yapa, pero no me hace falta, ahora quiero tener la experiencia espiritual, ¿no? Porque siempre tuve otras experiencias espirituales, chamánicas, esto, lo otro, anteriormente, pero quería ahora otra experiencia, pero ya más personal. Yo puedo tener mi experiencia personal, espiritual, y quería alguna experiencia mística, me imagino, algo así. Así que me fui a Bariloche, a las montañas, pero antes de llegar a Bariloche, en el tren, Krishna fue muy misericordioso. Y no sé por qué, algo que nunca me había pasado, yo siempre lo recuerdo esa experiencia como muy fuerte, me empecé a sentir, mi experiencia fue de identificarme como un sirviente del Señor. Así. No sé, me tomó, digamos, esa experiencia. Porque generalmente nosotros nos identificamos con muchas cosas. Hasta ese momento yo me identificaba con Pablito, el espiritual que quiere tener su experiencia mística, ¿no? Me identificaba con ese. Pero de pronto se borró esa identidad y me empezó a sentir como se borró todo, se desintegró todo eso y quedó solamente, yo soy un sirviente de Dios. Me dio tanta, pero tanta paz eso, que ahora se explica aquí, que dije, apenas llegue ahí, me voy a un templo de Krishna. Así que eso fue mi experiencia, llegar a Bariloche para juntar el pasaje, para volver, la tontería, esas tonterías que uno hace. Creo que esa fue la misericordia de Bhaktivedanta Swami, seguro. Porque él mismo me dijo, justo cuando estaba yéndome a tomar el tren, La maldición, bendición. me dijo, estaba con las valijas y me dijo, ¿a dónde va? Justo del templo yo salí para la terminal del tren. Me voy a ir a Bariloche. Sí, y él me dijo, ¿para qué? No sabía qué responder y le respondí cualquier estupidez para predicar ahí, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero no me lo convencía ni yo mismo. Así me dice. Bueno,
Listo, ahí está la misericordia de Bhaktivedanta Swami. Ya me mandó eso. Este chico que tenga alguna experiencia habrá orado, no sé qué, habrá pensado que tenga... Y esa es otra de las ventajas que habla este capítulo, el contacto con devotos puros. Aunque el Sí. contacto así tan como superficial parecería, tiene tanta potencia. No. Eso fue. Porque no encuentro otra, porque no fue mi práctica, no tenía ninguna práctica, ni mis conceptos. Exactamente. Así que, tan pronto acá el significado dice, pero tan pronto como nos purificamos el ego, admitiendo que somos insignificantes sirvientes eternos de Krishna, nuestro ego nos proporciona un gran placer. Interesante el asunto del ego, ¿no? ¿Cómo identificarnos con qué? Bueno, esta es la primera. Esto no ocurre con un yogi, con un jnana yogi. Ellos se siguen identificando el jnana yogi con un gran intelectual, filósofo, el Ashtanga con un gran yogi, el karma yogi con alguien que hace los deberes. Pero eso no satisface. En cambio, en el Bhagavad Dharma la identificación es fulminante. Y esta facilidad que se da de identificarse como sirvientes del Señor, la da la forma humana de vida. Esta posibilidad de cambiar, de articular ese ego, de sentarse en una silla de sirviente de Krishna, la da la forma humana, no la da la forma animal. Un animal nunca puede decir, soy un sirviente de Krishna. Y los semidioses la tienen muy difícil, acomodarse en esa silla. No, yo soy un controlador de la existencia material. Estoy al servicio de Krishna, pero soy Indra. No soy un eterno sirviente. En cambio, los humanos es más fácil. ¿Qué te puedes creer? Claro, yo no soy ningún Indra, nada, soy un humano más. Humanos somos, dice, ¿no? Soy una cosa por ahí, nada más que uno más en toda esta población de 8.000 millones de personas. Entonces, el asunto de acomodarse como sirviente de Krishna es apto para humanos. Es la posibilidad que se nos da de identificarnos con este ego. Entonces, esto es lo que se dice aquí, porque si uno no se identifica, no hace esa labor de identificarse con este ego espiritual, este ego eterno, de sirviente de Krishna, dice el significado, uno es un kripana. Interesante. ¿Por qué un kripana? Porque tiene una gran riqueza a nivel conciencia, una gran posibilidad y no la aprovecha. Así como los avaros, que tienen una gran riqueza y no disfrutan de la vida. Claro, pueden disfrutar mucho más de la vida y la pasan mal, ¿no? A pesar de que tienen toda esa riqueza. Esto es algo que se explica en el significado. Entonces, ese es otro elemento que tiene el Bhagavad Dharma, que nos permite potenciar, o sea, utilizar toda la potencia que tiene la vida humana, y no hasta ahí nomás, como un karma yogi, un jnana yogi o lo que sea. ¿Y por qué es que este Bhagavad Dharma produce ese ego espiritual, ese ego eterno de sirviente de Krishna, produce tanto placer? Porque, dice otro de los versos aquí, garantiza la ausencia de temor. Que esa es, digamos, la piedrita que está en el asiento. Claro, el asiento dice, pero acá no. Como palito, no, tampoco. A ver, como para tampoco. No, y siempre hay una piedrita ahí. Esa piedrita es el temor. Es que no se puede ir de ninguna manera. Porque vieron que de las 4 necesidades básicas, comer, dormir, aparearse y defenderse, el temor es el que no se va. Comer, vos te comes un bloque y ya está, por lo menos por un par de horas, un par de minutos, según tu fuego digestivo. Entonces, se te va por un momento, pero el temor nunca. Por más que cierres la puerta con 10 candados, siempre vas a tener temor. No hay manera pero sí hay una manera que es identificarse con lo que uno es. Entonces, esto no ocurre, por ejemplo, en los otros yogas, siempre hay temor si voy a llegar o no a mi perfección. ¿Será que estoy haciendo los deberes correspondientes, el karma yogi? O de pronto el pecado me va a tomar, como Arjuna en el Bhagavad Gita, capítulo 3, ¿no? Quizás estoy haciendo bien, pero de pronto la lujuria me ataca. O el jnana yogi, que trata de meditar, o el Ashtanga, trata de meditar y no sé si me van a tentar, si voy a poder concentrar mi mente. Siempre está el temor ahí. ¿Qué decir de la vida materialista?
completamente llena de temor. Se me van a morir mi esposa, mis hijos, esto, lo otro. ¿Qué le va a pasar a esto? ¿Qué le va a pasar a lo otro? ¿Qué me va a pasar a mí? Un bichito, un virus, esto, lo otro. La situación económica, ahora asciende el gobierno, ¿qué va a pasar? Todo, ¿no? Todo es lleno de temor. En cambio, en la situación de Bhavad Dharma, en la situación cuando uno se sitúa en el proceso de Bhavad Dharma, se va el temor, porque la única ocupación es estar de sirviente de Krishna. Hay unas analogías buenísimas que da acá Redanda Maharaj acerca de la persona rica. Si una persona es rica, por ejemplo, si nosotros nos sentimos en nuestra posición de sirviente de Krishna, es como un hijo rico que recorre la propiedad de su padre sin ningún temor. Está en la propiedad del padre, todo es propiedad de él. El padre es el que controla todo. O, por ejemplo, se da otro también como un representante del gobierno que va por su patria. Esa experiencia, no sé si algunos de ustedes tienen, cuando están mucho tiempo fuera de Argentina y vuelven a Argentina, sienten, ya estoy en mi país, nadie me puede echar de acá, ¿no? Esa paz, ¿no?, que ocurre. O estás en otro país, no sabes que, si te enfermas, los hospitales, esto, lo otro. Cuando uno está en su país, ¿cómo se siente que está protegido? Bueno, relativamente, ¿no? Protegido. Es una experiencia ahí pequeña. Ponele, así. Vale. Entonces, pero, ¿qué sucede? Dice, al contrario, si uno no tiene esa conciencia de que el padre o el gobierno es el que es el dueño de todo, ahí es donde viene el temor. Entonces dice el significado, si nosotros creemos que hay algo en la existencia que está fuera del control de Krishna, entonces ahí viene el temor. Entonces esto es falta de Bhavad Dharma, falta de conciencia de Bhavad Dharma. Porque en el Bhavad Dharma se entiende de que todo es una manifestación de Krishna. Entonces no tendría que haber temor. Estamos bajo todos el mismo Padre y a Él le pertenece todo este reino, inclusive la existencia material. Porque tener temor de la existencia material, en un sentido estamos diciendo, es el diablo que está... ¿Me explico? Que Krishna no tiene poder aquí. Es una zona donde, si vos tenés temor en la existencia material es porque te falta conciencia de Krishna también. Interesante ese concepto. Bueno, pero también por otro lado, en el neófito está bueno que tenga miedo a la muerte, a la religión material, o sea, que se tenga miedo a sí misma la persona en un sentido, ¿no? A medida que se va practicando el servicio devocional, no sé si está bueno, a medida que se te va practicando el servicio devocional, hay que tratar de aumentar nuestra conciencia de Krishna para sacar ese temor. No sé si está bueno, si es un proceso del Bhavad Dharma. El proceso no es tener temor para después hacer servicio, sino el proceso es posicionarnos en nuestra posición constitucional de servicio a Krishna y entender a Krishna en la apropiada perspectiva para sacar el temor. No es que hay una técnica de Bhakti Yoga que es, y ahora tenés que temer esto, porque no existe eso. Puede ser que sea funcional al principio, pero no, por lo menos para decir, esto es de los 4 sukritis. Quizá, bueno, como esto me está dando miseria, me refugio en Krishna. Y ahí hace uno una diferencia entre la miseria y Krishna, ¿no? Pero el Bhavad Dharma no apunta a eso. Y por último, ya terminamos aquí la clase. ¿Por qué el Bhavad Dharma es más poderoso? ¿Qué es una técnica especial a comparación de los otros yogas? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué nosotros dijimos al principio que no es un proceso más? Porque no es un proceso de la ilusión. El Bhagavatam Dharma nos invita a despertar espiritualmente. No es un ego más. No nos invita a... Uno dice, bueno, sirviente de Krishna, es un ego más, pero es un ego funcional para nuestra psicología, que a veces puede pasar, ¿no? A veces uno hace afirmaciones, por ejemplo, todo ese asunto de afirmar algo, yo soy millonario, yo soy... todas esas cosas, ¿no? Y uno le hace bien, yo estoy satisfecho, le hace bien, es funcional psicológicamente, pero es una ilusión, porque uno después ve la billetera y ve 2 pesos ahí. Claro, no aparecieron más billetes. Entonces, no es que el Bhakti Yoga es una, ¿cómo se llama eso? Cuando querés...
¿cómo se dice? Condicionarse, no hay otra palabra cuando querés hacer, ¿cómo? Sugestión, esa es la palabra, autosugestión. Que, bueno, es una autosugestión funcional. No es parte de la ilusión, la identidad como sirviente de Krishna, sino que es el despertar de todos los tipos de ilusiones. Por eso Bhagavad Dharma se lo toma, es el despertar, eso es lo que quería Vasudeva, despertar de toda esta ilusión en la que estoy, de que yo me creo que soy padre de Krishna, de todos mis parientes que se van a morir, de los yadus. Quiero despertar. Por eso que es muy diferente a todos los otros procesos. Y por eso que tiene efecto inmediato. Esto también se describe acá en estos versos. Tiene efecto inmediato. Por ejemplo, los otros procesos necesitas una práctica continua. En cambio, cuando vos ya, por ejemplo, cuando yo estaba en el tren ese y me sentí sirviente de Krishna, yo, listo, quedé liberado. En ese momento al menos. Quedé liberado. Ya está. Ya se olvidó Pablito, el no sé qué, el hippie que iba a la montaña. Listo. Desapareció. Fue un despertar. Una pequeña luz que se prendió ahí y dije, por acá es. ¿No? Eso es. Entonces, se puede despertar en un segundo. Inclusive dice el significado acerca que habla de esto, que personas que están muy complicadas a nivel kármico. Cualquier persona que está muy bien, que hay muchas citas, canta una vez el santo nombre, una persona muy baja, de pronto se libera. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo se libera? Sí, porque es la potencia de situarse en la posición constitucional. Es un despertar. Cuando vos te despertás, no importa lo que pasó en el sueño. Ya no importa todo lo que hiciste en el sueño. Porque ya despertaste. Eso queda en segundo, ¿no? En segundo grado de importancia. Y por eso tenemos casos como Bali Maharaj, un gran demonio, de pronto estaba contra los semidioses y de pronto servicio devocional. Y yo decía, ¿cómo pasó esto tan rápido? ¿No? Ritasura también, Jaya y Vichaya, se lo nombra acá, ¿no? Los demonios eran demonios tremendos en la época de Señor Chaitanya y se despertaron y ya está. Se acabó. Hacer un poco de yoga, algo para que se vayan purificando. Yagai Madai, perdón, Yagai Madai. Sí. Bueno, lo escribí mal aquí. Achamil, otro también. ¿No? Bueno, hay varios. Así que, ¿y qué es? Y acá sí para terminar, ¿qué es lo que despierta entonces? ¿Cuál es el proceso, la práctica que hace que eso se despierte? Porque yo qué estaba haciendo en el tren cuando me desperté. Que de pronto vino eso, fue una chispita del devoto puro que me mandó y nada más, fue una energía externa que me apoderó a mí. No, hay un proceso que logra ese despertar. Y ese es lo que estamos haciendo aquí. Escuchar y cantar. O cantar, o recitar, o repetir, hablar acerca de eso. Por eso, y esto es lo que te mandé, Janaki, por eso que el Bhagavatam no es un simple libro histórico. No es un Purana más. Un Purana que habla acerca de la historia de la India, o la historia de los avatares y todo eso. Porque si nosotros... Porque uno puede decir que lo que hace el Bhagavatam es un impacto más bien cultural que espiritual. Al decir, bueno, al saber cómo eran las culturas antiguas, yo ahora me doy cuenta y contrasto con la cultura actual, entonces intelectualmente digo, ahora entiendo cómo había que gobernar, entonces entiendo, ¿se entiende? Es como a las personas que estudian historia hoy en día en la universidad, le dan beneficios al estudiar historia, y estos beneficios tienen que ver con una comprensión del contexto actual, ¿no? Evitar errores del pasado, fomentar el pensamiento crítico, desarrollar empatía y comprensión cultural por otras culturas. Todo eso es la historia normal, lo que desarrolla en uno. Inspiración y motivación, mejorar las habilidades de investigación, fortalece la identidad personal y social. Ahora sabemos qué somos nosotros a comparación de otras culturas. Todo eso produce la historia normal, el estudiar historia normal. Pero el Bhagavatam, a pesar de que también es histórico, no produce solamente eso, no produce efectos intelectuales, sino que de pronto, dice acá,
nos despierta espiritualmente. Porque despierta el ego verdadero, la identidad. Tiene el poder, el Bhagavatam, de despertarnos. Y eso no lo hace ningún libro de historia. Por eso que es importante, porque Janeki sabe muy bien ¿cómo se llama la devota que enseñó a Radhika? Ella habla de los beneficios que tiene el Bhagavatam para fortalecer a los niños en su lectura en muchas materias que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? El pensamiento crítico, todos los resultados que da el estudiar historia solamente. Muchos resultados intelectuales que da. Pero mientras tanto, también produce despertar espiritual. Y eso no lo hace ningún libro. Completito, ¿eh? Completo, claro. Entonces, bueno, ¿qué más decir? Que las particularidades de este Bhagavad Dharma. Hasta aquí vamos a dejar, ya me extendí un montón, perdón. Vamos a seguir este capítulo, estamos recién en el capítulo 14, son varios versos, pero después ya vamos a hablar de la potencia o la particularidad de los devotos puros. Aquí hablamos del Bhakti Marga, la potencia del sendero de Bhakti. Luego vamos a hablar dentro de ese Bhakti Marga qué función cumplen los devotos puros. Bueno, muchas gracias. Seguimos, siguiente video con más capítulo 2.